Bueno, la clase de hoy, chicos, nuevamente es con respecto al vocabulario contextual, pero nos vamos a centrar en un aspecto que es muy importante en relación a este ítem, ¿ya? Y tiene que ver con el uso del diccionario. Yo les he dicho en clases anteriores que el uso del diccionario es necesario, que sí es necesario que ustedes aprendan y que tengan cierto conocimiento léxico, es decir, de las palabras y sus respectivos significados, pero sin dejar de lado el contexto, ¿ya? Por lo tanto, es de suma importancia que ustedes sepan eh, utilizar el diccionario de la Real Academia Española, ¿ya? Porque durante este año, o sea, lo importante es que en la prueba, chiquillos, no pueden usar el diccionario. El día de la prueba, eso, y para eso falta mucho tiempo todavía, ¿cierto? Meses para que esa prueba se dé. Pero eso no quita que durante el proceso de preparación ustedes ocupen el diccionario. De hecho, el diccionario debe ser como un aliado en este momento de ustedes para ir en un contexto determinado incrementando el léxico, ¿ya? De esta forma, entonces hoy día yo voy a trabajar con una presentación que el año pasado yo la presté para el electivo de tercero medio, ¿ya? Por lo tanto, a lo mejor a algunos ya les suele, les parezca conocida este PowerPoint que van a ver hoy día, ¿ya? Pero como no todos estuvieron en ese electivo, probablemente los demás no lo han visto, ¿ya? La idea es que hoy día le saquemos el máximo partido a esta presentación para poder entender cómo utilizar el diccionario, ¿ya? Y para que este método de uso del diccionario nos sirva en la resolución del ítem de vocabulario contextual, ¿ya? Así que, insisto, si a alguien le parece conocido el PPT, sí, pues este es un PPT que yo había preparado como hace 2 o 3 años atrás y que el año pasado se fue utilizado en el electivo de tercero, ¿ya? Entonces, vamos a hoy día aprender cómo podemos interpretar nuestras búsquedas en el diccionario de la Real Academia Española, ¿ya? Eh, entonces, bueno, primero que todo vamos a dar un contexto de todo esto, ¿cierto? Entendiendo que la Real Academia fue fundada con el siguiente objetivo. Dice, fijar las voces y vocablos de la lengua castellana en su mayor propiedad, elegancia y pureza, ¿ya? Fíjense acá que hay una palabra clave que es la palabra fijar, ¿ya? O sea, el diccionario de la Real Academia cuando fue fundada la Real Academia, ¿cierto? Tenía una intención de fijar las voces, o sea, ellos tenían una función normativa. A nosotros la RAE nos imponía la manera en la cual los hispanohablantes debían hablar y debían comunicarse a través del español, ¿ya? Y perdón, en este mismo contexto, el lema de la RAE hasta el día de hoy es limpia, fija y da esplendor. Esto suena como el eslogan de un detergente, ¿cierto? Pero se refería claramente a que su objetivo era darle limpieza, ¿cierto? Y fijar las voces del lenguaje, ¿cierto? Y además dar esplendor, o sea, que el lenguaje fuese bello, ¿cierto? Ante los ojos de las personas, ¿cierto? Por lo tanto, la RAE tenía una función normativa y unificadora del español. ¿Qué pretendían ellos? Eh, ¿Qué pretendía esta persona, cierto? Dice, entendía como correcto solo el uso del español hablado en Madrid. Por ende, su función era velar por su pureza y unificarlo en todos los hablantes de la lengua. Por lo tanto, el español de Chile, ¿cierto? Era concebido por la RAE como un vicio del español, ¿cierto? Como una manera incorrecta de hablar el español. Y así con el español de incluso las regiones, de otras regiones de España, ¿ya? De las regiones del campo de España, o del norte de España eran consideradas como incorrectas esos usos. Eh, ¿Por qué? Porque se entendía que lo correcto era lo que emanaba de la Real Academia Española, ¿ya? En este sentido, el diccionario de la RAE era considerado solamente, perdón, era construido solamente considerando los usos del español de España en Madrid, ¿ya? Por lo tanto, eso era lo correcto y lo que era aceptado según ellos en ese entonces. En el año 1956 se crea la Asociación de Academias de la Lengua Española, ¿cierto? Que es la ASALE. Eh, y en este congreso se declara lo siguiente: la lucha por la pureza del idioma pudo ser el santo y seña del siglo XIX, pero hoy ya no puede ser nuestro principal objetivo. Nuestra lucha tiene que ser para impedir la fragmentación de la lengua común. ¿Qué quieren decir estas personas entonces? Se crea una institución que es la ASALE, que tiene el objetivo de recoger los usos
de cada eh, lugar geográfico donde se habla el español, ¿ya? Por lo tanto, recoge los usos y los describe en el diccionario de la Real Academia y los incluye, ¿ya? Y en ese mismo contexto, por ejemplo, en Chile existe la Academia Chilena de la Lengua, ¿ya? Y la Academia Chilena de la Lengua está suscrita a esta Asociación de Academias de la Lengua Española, ¿ya? Por lo mismo, entonces, hay palabras que ustedes de repente van a encontrar en el diccionario que van a pensar, ¿cierto? Que, oye, esta palabra, ¿cómo es posible que el diccionario la haya aceptado? ¿Cierto? Eso es lo que se ha discutido, ¿cierto? En algún momento. ¿Cómo es posible que el diccionario acepte tal o cual palabra? Ya hoy día ustedes están aprendiendo, ¿cierto? Que no es que el diccionario las acepte, es que el lenguaje es una entidad viviente, ¿cierto? Que día a día se va construyendo por el uso de las personas, no al contrario, ¿cierto? Nosotros vamos creando palabras, vamos esparciendo esos vocablos eh, y se van usando según el contexto. Por ejemplo, la palabra pandemia. Yo creo que era una palabra que en nuestro vocabulario no estaba, o sea, sabíamos lo que era claramente, en algunos casos no, en algunos casos confundíamos pandemia con epidemia, no teníamos mucha claridad de lo que era una pandemia, ¿cierto? Hoy en día es una palabra que podríamos estar usando al día por lo menos 100 veces, ¿cierto? Y eso depende del contexto, no porque la RAE nos tenga que decir ya, a partir de ahora van a ocupar esta palabra y no esta otra, ¿cierto? Entonces, desde ese punto de vista, chiquillos, tenemos esta importancia y este cambio de paradigma que existe en la Real Academia Española. Ahora, el uso de las palabras se da de acuerdo a lo que los hablantes hablan, valga la redundancia, ¿cierto? Y eso es lo que es incorporado. Por lo tanto, esta asociación de las academias tiene investigadores que están constantemente averiguando, ¿cierto? ¿Qué palabras se están usando en una región determinada, en un país determinado, en un grupo etario determinado, ¿ya? Ellos son los encargados de eh, determinar eso, ¿cierto? Y para eso después incorporarlo en el diccionario de la Real Academia Española, ¿ya? En este sentido, el nuevo paradigma que se adquiere desde el año 1956 es que todos los dialectos, es decir, todas las mutaciones del español, son respetables, pero en la medida que no fragmentan el idioma. ¿Qué quiere decir esto? ¿A qué nos referimos con fragmentar el idioma? Recordemos lo que pasó con el latín, ¿cierto? El latín era un idioma que era hablado por muchos hablantes y que se fue fragmentando de tal manera que dejó de ser un idioma y dio paso a nuevos idiomas. Y es así como nace el español, el portugués, ¿cierto? Que, por ejemplo, si yo escucho a una persona hablar francés, difícilmente la voy a entender, ¿cierto? Eso es la fragmentación del idioma, que los hablantes de un mismo idioma llega un punto en el que no se entiendan lo que están hablando. Insisto, como pasó con el latín. Entonces, esta lucha que tenía la RAE inicialmente por conservar un idioma puro, era una lucha que no iba a llegar a ninguna parte porque el lenguaje es una entidad viviente, ¿cierto? En algún momento, ¿cierto? Cuando los españoles llegan a América, ellos tenían la posibilidad o tenían la misión de conservar el idioma, sin que incluso la RAE existiera. Y pasó, por ejemplo, que siempre se dice que en Chile el español se habla súper mal. Hoy en Chile se habla muy mal el español y no así en Perú. Fíjense que eso no es casualidad, ¿ya? Me imagino que estoy hablando casi de lenguaje y sociedad, tercero medio, ¿ya? Pero recordemos que Chile no tenía virreinato, ¿cierto? Y el virreinato estaba ubicado en Perú, ¿cierto? Por lo tanto, en Perú había más control del uso de la lengua española. Por lo tanto, ellos se dedicaron exclusivamente a que las personas en Perú hablaran bien en español. Eso no pudo llevarse a cabo en Chile porque, insisto, en Chile no había virreinato, por lo tanto, no había una entidad presente de España que regulara el uso del español. Entonces, vuelvo a repetir, todos los dialectos son respetables, ¿cierto? O sea, este mito de que los chilenos hablamos mal no es verdad porque nuestro dialecto, según la RAE, es respetable mientras no fragmente el idioma, ¿ya? Ahora, claramente hay casos donde nuestro idioma, nuestra manera de hablar español sí ha llegado a fragmentar el idioma. Hay muchas personas hispanohablantes que no entienden cómo hablamos los chilenos, ¿ya? Por lo tanto, eso podríamos hablar ahí de cierta fragmentación, o quizás del inicio de una fragmentación, ¿ya? En este sentido,
La función de la ASALE, por lo tanto, es la función que va a adquirir la Real Academia Española, es la de dar a conocer a la comunidad hispanohablante los diversos usos del español en cada lugar y en cada momento, ¿ya? Ellos se hacen cargo entonces de dar a conocer cómo la gente habla y de dejar claro en qué contexto se ocupa tal o cual definición de una palabra, ¿ya? Entonces, en el fondo, ahora la Real Academia Española no nos dice esto es correcto y por eso lo incorporamos en el diccionario, y esto es incorrecto, por lo tanto no se va a incorporar en el diccionario. Existió incluso, habían diccionarios de barbaridades lingüísticas, existían en algún momento en España, ¿cierto? Y ahí estaban como todas las palabras que no eran aceptadas por la RAE y que incluso eran estigmatizadas como algo negativo, ¿cierto? Insisto, eso ya está obsoleto, ¿cierto? Eso ya no aplica, por lo tanto es incorrecto decir, el diccionario aceptó la palabra toalla, ¿cierto? Que fue un mito que surgió en el año 2014, cuando se incorporó toalla al diccionario, ¿cierto? Bueno, estaba incorporada desde antes, pero con otras intencionalidades, ¿cierto? Entonces, cuando la prensa se hizo cargo de esto, de difundir esta noticia falsa de que el diccionario había aceptado toalla, por lo tanto la gente tenía que decir toalla. Eso fue lo que dio a entender la prensa en ese momento, ¿cierto? Pero como nosotros ahora sabemos que el diccionario no tiene una función normativa y que lo que está en el diccionario no es necesariamente la manera en la que tenemos que hablar, sino que nos muestra la amplia gama de mutaciones del lenguaje, es que se aceptó esta palabra, ¿cierto? Fue incorporada en el diccionario, pero con ciertas abreviaturas y con ciertas indicaciones relacionadas directamente al contexto. El problema actualmente es que las personas que trabajamos con el diccionario, los estudiantes más que nada, eh, y me imagino que es lo que ustedes hacen, buscan una palabra en la RAE, ¿cierto? Y solamente se quedan con la definición de esa palabra. Y pasan por alto todas las abreviaturas que hay, ¿cierto? Justamente en esas abreviaturas está la clave de cómo entender esa definición, ¿ya? Esas abreviaturas comunican mucho. El problema es que muy poca gente se hace cargo de explicar cómo funciona esto. Y es lo que ustedes hoy día van a aprender, ¿ya? Entonces hoy día vamos a aprender cómo leer una definición del diccionario de la RAE. Fíjense, por ejemplo, si yo busco la palabra casa en el diccionario, esta palabra tiene muchas acepciones, ¿ya? Muchas. Estamos hablando de no una ni dos, estamos hablando de 15 acepciones de la palabra casa, ¿cierto? Claramente, yo les había comentado en clases anteriores que por lo general el sentido denotativo de la palabra suele estar en la primera acepción, ¿ya? O sea, edificio para habitar es como el uso global de la palabra, ¿ya? Y luego acá aparece un ejemplo de uso de esa palabra. ¿Alguien sabe lo que significa la F? No, ¿Ya? ni Muy bien, idea. entonces justamente de esas abreviaturas vamos a hablar hoy día, porque si se fijan, eh, cada una de las acepciones de la palabra casa tiene una F al principio. Entonces, ¿qué significará esto, cierto? ¿Qué significará esta F? Luego, nos podemos fijar acá, por ejemplo, que en la definición número 13 tenemos una abreviatura que dice AST, ¿ya? ¿Qué podría significar eso? Luego tenemos una abreviatura en la 14 que dice PL y ARG, ¿cierto? ¿Qué podría significar eso y por qué está ahí, en ese orden, ¿cierto? Femenino, plural, en Chile. Femenino, plural, en Argentina, ¿ya? Femenino en Asturias, ¿ya? Y bueno, eso justamente, esas son indicaciones que vamos a ir entendiendo, ¿ya? Y para leer una definición de la Real Academia Española, entonces, vamos a considerar los siguientes aspectos, los siguientes componentes. No se preocupen bueno, si quieren tomar apuntes pueden hacerlo, ¿cierto? En algún cuadernito, pero no se preocupen como de copiar todo porque el PowerPoint recuerden que yo lo mando, ¿ya? Y además está la grabación de la clase. Así que no se preocupen o sea, si quieren tomar apuntes, háganlo, pero no estén copiando para que no pierdan la atención, ¿ya? En primer lugar, una definición del diccionario va a contener la categoría gramatical correspondiente a la palabra que está definiendo, ¿ya? En este sentido,
podrían ser las palabras, ¿cierto? Esto es segundo básico, vamos a recordar un poquito. Podría ser un sustantivo, que son los sustantivos, ¿cierto? Estas palabras que nos sirven para designar objetos de la realidad, objetos, personas, ¿cierto? De la realidad. Entonces, pero la abreviatura sustantivo no va a aparecer. Entonces ustedes podrían buscar toda la vida que diga sustantivo y no va a aparecer esa palabra, sino que se va a caracterizar con una F o con una M. ¿Qué significa esto? Cuando aparece la F, significa sustantivo femenino, o sea que la palabra que estamos definiendo se ocupa en un sentido o en un género femenino. Por ejemplo, si digo casa, yo voy a entender con esta F que yo tengo que decir la casa y no el casa, ¿ok? Y lo mismo con masculino, si yo digo perro, ¿cierto? Yo puedo entender que esa palabra, si aparece con una M, se ocupa, uno va a decir el perro, ¿ya? En el caso, por ejemplo, de los sustantivos propios como perro, ¿cierto? O gato, va a aparecer F y M. ¿Qué quiere decir esto? Que esa palabra puede ser utilizada con un sustantivo, o sea, puede ser utilizada con un género femenino o masculino. Yo podría decir el gato o la gata, si es que aparece F y M. Esa es la primera abreviatura que siempre va a estar, ¿ya? La abreviatura relacionada con la categoría gramatical. ¿Qué pasa con los verbos? Están los verbos tampoco va a aparecer una abreviatura de la palabra verbo, ni una V, ni verb, ni nada por el estilo, ni verbo escrito completo, sino que le va a aparecer la abreviatura TR o INTR. ¿Qué significa esto? Verbo transitivo y verbo intransitivo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cierto? Los verbos transitivos son aquellos que necesitan un complemento gramatical, ¿cierto? Y los verbos intransitivos son aquellos que no lo necesitan, ¿ok? Bueno, esto ya es gramática, ¿cierto? No sacamos mucho con empezar a indagar con esto. Yo les recomiendo que si quedan con dudas con respecto a esto, busquen en internet. Les puedo recomendar algunas páginas para comprender como las categorías de los verbos, ¿cierto? Pero ellos, el diccionario de la RAE los clasifica en transitivos e intransitivos. Por lo tanto, si usted ve una TR o una IN o INTR, tiene que asumir que esa palabra es un verbo, ¿ya? Porque no va a estar la palabra verbo como tal. Y lo mismo con sustantivo. Cuando es un adjetivo, que son los adjetivos, son palabras que nos sirven para clasificar a los objetos, ¿cierto? Para designarlos. Eh, Esto va a estar abreviado con la abreviatura ADJ y un punto, ¿cierto? Y lo mismo con adverbio, que va a estar con ADV, si es que es un adverbio, ¿ya? Entonces, la primera, vuelvo a repetir, la primera abreviatura que vamos a encontrar con respecto a la definición de una palabra es la categoría gramatical, ¿ya? Y esta categoría gramatical va a estar de las primeras en la definición, o sea, va a estar la palabra, la categoría gramatical de inmediato, ¿ok? Por otro lado, vamos a encontrar una contextualización, que es lo que nos interesa, según distintas variables. Recordemos que existen 4 variables lingüísticas, ¿ya? Estas 4 variables son la variable relacionada con el lugar, la variable relacionada con el tiempo, la variable relacionada con la situación comunicativa y la variable relacionada con la educación o los aspectos socioculturales, ¿ya? Son las 4 variables que en el fondo ustedes vieron en el electivo de literatura, ¿cierto? Diacrónica, diatópica, diafásica y diastrática, ¿ok? En este momento da lo mismo que no sepamos esos nombres, ¿cierto? Tan complicados para efectos de estudiar para la prueba. Pero sí es necesario que entendamos que, por ejemplo, si hay una palabra que solamente se ocupa en un lugar determinado, va a aparecer con con esa indicación, ¿cierto? Chile, Argentina. El caso de Chile aparece completo el nombre del país, ¿ya? Pero Argentina está abreviado. Y ahí ustedes van a ir viendo cómo funciona esto, cómo se da. También puede haber una variable de tiempo, ¿cierto? Por ejemplo, si una palabra ya no se ocupa dentro de la lengua española, igual se incorpora en el diccionario, pero se utiliza la abreviatura de sus punto, ¿cierto? Eh, Por lo tanto, tienen que tener en consideración eso, que si aparece una palabra que tenga la abreviatura de sus, significa que es una palabra que actualmente no se está utilizando, ¿ya? Es una palabra antigua. Situación comunicativa, ¿ya? ¿En qué contexto uno ocuparía ciertas palabras, ¿cierto? Por ejemplo, med, en el contexto de la medicina.
hay palabras, ¿cierto?, que vamos a encontrar en el diccionario que solo se ocupan en el contexto de la medicina. Ya, por ejemplo, les tengo un ejemplo que es la palabra fonendoscopio. ¿Qué es el fonendoscopio? Esta cosa que usan los médicos para ver cómo está respirando la gente y los latidos del corazón, ¿cierto? Esa palabra entonces va a aparecer con una categoría gramatical que es un sustantivo, ¿cierto? De sustantivo masculino, y va a aparecer con una abreviatura que va a decir med, ¿cierto? Que tiene que ver con el uso de esta palabra en el contexto de la medicina, ¿ya? Por ejemplo, hay una abreviatura que es JUR, J-U-R. Eso significa que es una palabra que se ocupa en el lenguaje jurídico, ¿cierto? En el contexto del lenguaje de los abogados. Por lo tanto, es una palabra que va a ser definida con eso. Y finalmente los aspectos, socioculturales, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que si la palabra, por ejemplo, es utilizada en un contexto coloquial, va a aparecer una abreviatura que diga coloc. O sea, nosotros nos van a decir, ojo, esta palabra es coloquial, ¿cierto? No es para ocuparla en cualquier contexto. O si la palabra es vulgar. Imagínense ustedes viajan a otro país, a España, y voy a dar un ejemplo quizás burdo, y alguien le grita coño, ¿cierto? Usted a lo mejor no va a entender, oye, esta persona me habrá insultado, me habrá felicitado, ¿qué me quiso decir? ¿Cierto? Uno puede ir al diccionario de la RAE, ¿cierto? Y buscar el significado de esa palabra, y probablemente esa palabra aparezca con la abreviatura vulg, ¿cierto? O sea, a usted le están diciendo, es una palabra que se ocupa en España en un sentido vulgar, ¿cierto? Y que quiere decir tal o cual cosa, ¿ok? Entonces tenemos, vuelvo a repetir, que entender que esto es súper importante, la contextualización de las palabras, que estas abreviaturas no están porque sí. Estas abreviaturas, de hecho, les sirven mucho a ustedes en el contexto. Creo que estoy con problemas de señal. ¿Me confirman si es así? Un Se poco. entrecorta un poquito. Ya, voy a moverme entonces de donde estoy. Denme un minuto. Porque yo tengo listo el plan B. Ya. Perfecto. Ahora debería escucharse mejor y no debería entrecortarse como estaba ocurriendo, ¿ya? Así que si vuelve a suceder, me avisan, ¿ya? Continuamos entonces. Entonces, ya entendimos que toda palabra, todas, chiquillos, va a tener una categoría gramatical. ¿Ya? Eso va a estar sí o sí. La contextualización va a depender del contexto de la palabra. ¿Ya? Hay palabras que son, por ejemplo, usadas en todo el mundo y que tienen solo una acepción. Por lo tanto, esas palabras no van a tener contextualización. ¿Ya? Por ejemplo, si yo les digo, bueno, ahí vamos a ir viendo ejemplos, ya que no se me ocurre ninguno ahora, pero yo les traigo varios, así que ahí vamos a ver cómo funciona. Profe, ¿Sí? yo busqué esa palabra, pero dice aquí que es malson, que significa malsonante. No, o sea, no aparece como vulgar en realidad aquí. Ah, ya, no aparece ninguna aclaración. Pero dice malson, que es malsonante. Ah, ya. Ya, mire. Y también, por ejemplo, ay, usted pinchó la definición, malsonante, malsón lo pinchó, Sí, ¿cierto? sí, Y ahí le sí, dio la es que estoy en definición. el diccionario de la RAE. Ah, ya. Ya, bueno, no fue un buen ejemplo, pero como les digo, les traigo varios más que podemos ir analizando, ¿ya? Entonces, tenemos la contextualización. Insisto, la contextualización no es obligación que esté, ya va a depender de la palabra, del uso de la palabra. Todo esto depende del uso, ya. Ese es el nuevo paradigma del diccionario, ¿ya? Y luego tenemos la definición, que es lo que todos leemos cuando buscamos una definición, ¿cierto? O sea, nadie se fija en esto, nadie se fija en esto, sino que nos vamos directo a esta parte, ¿ya? Entonces, una definición se caracteriza por tener un género próximo y una diferencia específica. Por ejemplo, si yo les digo definición de celular, ¿cómo podemos definir celular? Con un género próximo. ¿A qué me refiero con un género próximo? Yo puedo decir el celular es una máquina. Muy bien, entendemos entonces que el celular es una máquina. Pero, ¿qué lo hace diferente a otras máquinas? Que sirve para comunicarse, ¿cierto? Entonces ahí tenemos máquina que sirve para comunicarse. Estoy inventando la definición en realidad, ¿ya? Pero esa es la manera en que se constituye una definición, ¿ya? Y eso es lo que van a encontrar de todas maneras en el diccionario. Y finalmente,
hay un apartado que tampoco es obligación que esté, también va a depender de la palabra, que es el apartado de aclaraciones finales, ¿ya? Una de ellas, que siempre me imagino que este siempre está. Entonces, probablemente todos nos hemos preguntado qué significa esta cuestión. Pues el UTCPR, UTCS, UTCV, ¿cierto? Eso significa úsese también como, en este caso, pronombre. Úsese también como sustantivo. Úsese también como adjetivo, ¿ya? O sea, son palabras que tienen una categoría gramatical determinada, pero que en un contexto, en otro contexto, podrían ser utilizados con otra categoría gramatical. Vamos a ver ejemplos. Miren qué buen ejemplo, ¿cierto? Huevón. O, fíjense acá, huevona, ¿cierto? Utilizado con sentido femenino. Adjetivo, ¿cierto? O sea, es una palabra que sirve para determinar otras, ¿cierto? Utilizado en un contexto vulgar. O sea, a nosotros nos están diciendo, si usted viene a Chile y está en la calle, ¿cierto? O si usted está en algún lugar, y no necesariamente en Chile, porque no tiene esa aclaración, ¿cierto? Si usted está en un lugar determinado y le dicen huevón, ¿cierto? Usted tiene que entender que esa palabra es un adjetivo, o sea que a usted lo están calificando de cierta manera, ¿cierto? Que además se lo están diciendo en un sentido vulgar y que eso significa perezoso, ¿ya? Y luego tiene otra definición que significa tardo, ¿ya? Y luego tiene una aclaración final que dice aplíquese a personas, o sea, solamente se utiliza en el contexto de personas, seres humanos, y otra aclaración final que dice úsese también como sustantivo. ¿A qué se refiere con esto? Voy a ocupar entonces el ejemplo, ¿cierto? Si yo digo, tal persona es un huevón, ahí lo estoy ocupando como adjetivo, ¿cierto? Estoy designando a una persona a través de esta palabra utilizada como adjetivo. Pero acá nos dice úsese también como sustantivo. Entonces yo podría decir, eh, el huevón hizo tal cosa, ¿cierto? Y en ese contexto estamos utilizando la misma palabra para designar una realidad, ¿ok? Vamos a ver la otra definición. Es un adjetivo, ¿cierto? Que se ocupa en sentido despectivo para hablar a una persona, o sea que a uno lo están tratando de manera despectiva, es vulgar, ¿cierto? Y significa imbécil. Imbécil significa, por su parte, tonto o falto de inteligencia. O sea, el diccionario además le da la definición de la palabra que está en azul. También es aplicado a personas y también ustedes lo pueden ocupar como sustantivos. Fíjense que hay dos definiciones, perezoso, que es flojo, ¿cierto? Y imbécil, ¿cierto? O como tonto. Entonces, esa sería la otra definición. Y acá hay una tercera acepción que dice que es un adjetivo que se utiliza en Honduras y en Nicaragua y que significa animoso o valiente. Entonces, si usted va a Honduras o a Nicaragua y le dicen huevón, a lo mejor no es necesario que usted se sienta ofendido, porque en ese país significa otra cosa. Por lo tanto, insisto, chiquillos, cuando ustedes viajen a países que hablan español y no entiendan palabras, es un súper, bueno, cuando se pueda viajar, es un muy buen ejercicio utilizar el diccionario, ¿ya? Porque a veces las palabras no significan lo mismo que acá. Por lo tanto, el diccionario se encarga de aclarar cuando esto es así, ¿ok? Veamos otro ejemplo. Toalla, ¿cierto? El típico ejemplo que fue publicado, insisto, en la prensa, diciéndole a la gente que casi a la gente, oigan, digan toalla. ¿Ya? Vuelvo a repetir, esto no es así. Femenino, ¿qué significa esto? Que es un sustantivo femenino. O sea, yo no puedo decir el toalla, sino que tengo que decir la toalla o toalla, ¿cierto? Es una palabra que está en desuso y que significa toalla, ¿ya? Y toalla, por su parte, significa pieza de felpa. Ya esa sería como la definición entonces de la palabra que está en azul. No deja de ser curioso que esta acepción cambió ya hace poquito atrás, bueno, antes del 2014, que fue la penúltima edición que se le hizo al diccionario, hubo otra en 2019, Toballa se designaba con la abreviatura vulgar. Ya entonces decía femenino, vulgar, toalla. ¿Qué significaba esto? Que la palabra toalla es un sustantivo femenino que es utilizado en contextos vulgares, ¿cierto? Y que significa toalla.
Y de hecho, por algo el diccionario, chiquillos, les pone el link para que usted pinche la palabra correcta, ¿ya? Lo hacen justamente para evitar que la gente crea que esto es lo correcto, que esto está bien. Por eso le dicen en desuso, o sea, como si usted dice toalla, no lo diga más, porque es una palabra que está desusada, ¿ya? Veamos otro ejemplo. Fíjense esto, no sé si sabían que esta palabra había sido incorporada al diccionario, también en 2014. Papi chulo, ¿cierto? Masculino, sustantivo masculino, coloquial, utilizado en un contexto coloquial. O sea, si usted va a México, Paraguay y Puerto Rico y va, por ejemplo, a dar una conferencia sobre el calentamiento global, en ese contexto formal no es aceptado o no corresponde que usted ocupe esta palabra. ¿Por qué? Porque el diccionario le está diciendo que esta palabra se ocupa solamente en contextos coloquiales de comunicación. Entonces, sustantivo masculino, utilizado en contextos coloquiales, se utiliza en México, Paraguay y Puerto Rico y significa hombre que, por su atractivo físico, es objeto de deseo. Ese es el significado, pero ese significado lo adquiere solamente en estos lugares. ¿Ya? Y el ejemplo que les di al principio fue un endoscopio. Sustantivo masculino utilizado en el contexto de la medicina y significa estetoscopio en el que el tubo rígido se sustituye por dos tubos de goma que enlazan la boquilla que se aplica al organismo con dos auriculares o dos botones perforados que se introducen en los oídos, ¿ya? Insisto, son estas máquinas que usan los médicos cuando uno va a visitarlos, ¿ya? Hasta ahora, ¿hay alguna duda? ¿Se comprende cómo funciona el diccionario? O sea, ¿ustedes podrían entonces interpretar a partir de ahora una definición del diccionario? Sí, se entendió, se entendió. Sí, ahora sí. Profe, una duda. ¿Qué Diga. era med? Después de M, med, sí. Medicina. Ah, ya, genial, muchas gracias. Mira, lo bueno de todo esto es que ustedes no tienen que memorizarse estas abreviaturas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo ahora estoy en el PowerPoint, por eso no pasa nada, pero si yo estuviera en la página de la RAE, si yo aprieto acá M, ¿cierto? Sin hacer clic, a mí ¿qué me va a aparecer? ¿Qué significa esa M? ¿Ya? Entonces, usted va a pinchar acá, por ejemplo, y le va a aparecer en chiquitito medicina. ¿Qué significa eso? Que esta abreviatura significa medicina, ¿ya? O sea que es utilizado en ese ámbito. ¿Ok? Continuemos entonces. Vamos a aplicar entonces todo lo que hemos aprendido en unos ejercicios que tengo preparados para esta clase, ¿ya? Así que me dan, por favor, unos minutitos para preparar esa actividad. Tenemos acá vocabulario. Entonces, jugar en vivo. Pero antes de hacerlo, vamos a leer el texto. Vamos a hacer una actividad, chicos, en la que vamos a participar todos. Esta va a ser una especie de... Va a ser una práctica guiada, pero donde todos vamos a participar y vamos a llegar a la resolución de ejercicios. Estos no son ejercicios en un 100% de vocabulario contextual, ¿ya? ¿Por qué? Porque tienen unos ejercicios previos que les van a ayudar a determinar el significado de la palabra y cuál es la ayuda que la RAE le puede entregar a esto, ¿ya? Analicemos entonces el primer texto que están viendo en sus pantallas. Texto número 1. En los primeros estadios del periodo neolítico, junto a esa diosa madre de la vida y de la fertilidad, encontramos dioses varones. En ocasiones se trataba de un hijo de la diosa madre que muere para volver a renacer. Pero también aparecerán dioses guerreros, sobre todo al irrumpir en Europa pueblos invasores que esgrimen el hacha de guerra y cuyo panteón de divinidades parece que estaba jerarquizado bajo el poder supremo del dios del cielo o dios sol. Entonces, como ahora no estamos presencialmente en la prueba, sino que estamos en una clase solamente, vamos a revisar en el diccionario el significado de la palabra irrumpir. ¿Ya? Entonces, esto es lo que les decía hace un ratito atrás. Si yo pincho la palabra irrumpir, sin hacer clic, abajo me aparece verbo intransitivo. ¿Ya? Si hago clic, va a quedar la embarrada. ¿Ya? Pero si lo hago sin hacer clic, ahí queda registrado. ¿Cierto? ¿Qué es lo que significa esta palabra? Y podemos determinar que la palabra irrumpir significa entrar violentamente en un lugar. ¿Ya? Esa es la acepción que adquiere la palabra irrumpir. ¿Ya? Esa es la definición de esa palabra.
Entonces, además, si ustedes necesitan, cuando se trata de un verbo, está la conjugación de ese verbo también disponible en el diccionario de la RAE. Entonces, por ejemplo, si yo ocupo el verbo irrumpir en el modo indicativo, en el tiempo presente, yo diría yo irrumpo, tú irrumpes o vos irrumpís, ¿cierto? Usted irrumpe, él irrumpe, nosotros irrumpimos, etc. Entonces, acá ustedes pueden ver, ¿cierto? De repente pasa que les van a generar dudas cómo se conjuga una palabra, y esto ni siquiera es para el vocabulario contextual solamente, sino que siempre, ¿cierto? A veces uno tiene duda de cómo se conjuga esta palabra. ¿Imprimido o impreso? ¿Qué dicen ustedes? ¿Imprimido o impreso? Por ejemplo. Impreso, yo digo que impreso. ¿Impreso? ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dice el público? ¿Imprimido o impreso? ¿Cuál será la correcta? Yo digo impreso. Impreso. Bueno, efectivamente, esa es la versión más utilizada por el español, pero la RAE acepta ambas, ¿ya? O sea, ambas son correctas. Si algún profesor algún día se le sale un imprimido, eso está bien. ¿Por qué? Porque aplica la norma de los verbos, ¿cierto? En ese modo, ¿ya? En el modo participio. Entonces, bueno, acá tenemos la definición de irrumpir. Recordamos entonces el contexto. Yo ahora les voy a enviar un quizzes, que es el primero que vamos a hacer hoy día, con la opción de jugar en vivo. Entonces, continuar. Acá tengo que configurar una cosita. No quiero que se me revuelvan las preguntas ni las opciones, porque estas preguntas tienen que ser respondidas en el orden que yo las hice. ¿Ya? Ya lo configuré y voy a poner acá, continuar. Compartir mediante, tenemos acá el enlace, y este enlace yo se los voy a enviar a ustedes al chat de la reunión. Y por supuesto que también se los voy a enviar al WhatsApp, ahora mismo lo voy a abrir. ¿Les llegó? Ya, al chat de la reunión ya llegó. Los que ya pudieron abrirlo con el chat de la reunión, por favor que lo hagan de esa manera, ¿ya? Entonces acá estamos nosotros, Preu Online. Y va el primer enlace. Vamos a mandar varios hoy día en esta clase, ¿ya? Ahí va el link. Entonces, las preguntas que les llegaron en el quiz se responden con el texto que acabamos de leer, que cuando yo ponga iniciar, lo voy a dejar proyectado en la pantalla para que lo puedan ver. ¿Ya? ¿Dónde está esta cuestión? Acá está. Ya tenemos a la Romina Díaz que ya se sumó. Esperemos entonces que los demás se sumen. Yo pongo iniciar y les voy a proyectar el texto en la pantalla, ya para que lo puedan leer cuantas veces quieran. Solo llevamos 3 personas que han logrado ingresar. 4, 5, ya vamos bien. 6, ¿cuánta gente hay en la reunión? ¿Dónde veo eso? Eso se ve acá. Somos 11. Ya esperemos un ratito entonces. 9, faltan 2. Chiquillos, por favor, apuremos la causa porque son varios quizzes los que vamos a hacer hoy día. ¿Ya? Ya. ¿Cómo vamos los que faltan, chiquillos? Faltan 2 personas. Oye, el Martín hoy día no vino a clase. Me extraña. Martín Valencia, le mandan saludos de mi parte, por favor. No, no está en la reunión hoy día. Ya, nos quedamos con 9 entonces. No sé, chiquillos, ¿alguien tiene algún problema para entrar? Ya. Entonces, démosle. 1, 2, 3. Voy a poner iniciar, les voy a proyectar el texto en la pantalla para que lo puedan ver. Ya cuantas veces quieran, y son 3 preguntas asociadas a ese texto.
Ya, ahí va. Comencemos nomás. Comiencen a responder. Vamos a ver una manera de poder ir viendo tanto los resultados como el texto. El texto lo corremos para acá y ahí voy viendo yo cómo van avanzando. Sin nombres, solamente quiero ir viendo si van terminando. Felicitaciones, Francis, todo bien, 1800 puntos y de nuevo está liderando. Gracias. Fíjense que una pregunta, o sea que las preguntas, una pregunta va ayudando a que respondan la otra. No sé si se fijaron. Oye, qué gente más digna, oye, puros tres puntos. O sea, pura gente que la mayoría lo ha ido súper bien. Ya quedan solo 2 personas. Por favor, chiquillos, vamos avanzando para que lo corrijamos al tiro. Ya, a los 2 que faltan, le falta solamente una. Ya, así que por favor, tratemos de... Me imagino que es la de vocabulario propiamente tal. Ya. Romina, María Ignacia, le pasó... ¿Cómo? Ah, ya, ahí terminó la Romina, falta la pura María Ignacia y corregimos. Perdón, había dejado proyectar el texto. Ya, vamos a corregir. Vamos a poner terminar. Ahí tenemos entonces nuestro ranking, ¿cierto? Ahí se estuvo modificando un poquito en relación a lo primero que había pasado, ¿ya? Y bueno, ahí tenemos a estas personas que tenemos que felicitar por haber obtenido el 100% de la evaluación, ¿ya? Entonces, más allá de ponernos a revisar quién tuvo bueno y quién tuvo malo, vamos a analizar las preguntas, ¿ya? Entonces, ¿cómo se relaciona la palabra irrumpir con el contexto en el que se inserta? Pongamos acá a revisar. Bueno, todos pusieron que se refiere a la forma en la que ingresan los pueblos invasores a Europa. El distractor era acá describir los daños causados por los pueblos invasores, pero la palabra irrumpir nos ocupa con ese sentido.
¿ya? No se juega con el sentido de describir un daño, sino que simplemente nos menciona que la forma en la que ingresaron fue violenta. ¿Ok? El emisor, concordamos, ¿cierto? 6 personas que utilizan la palabra en un sentido denotativo, ¿ya? Volvamos a leerlo. Pero también aparecerán dioses guerreros, sobre todo al irrumpir en Europa. Recordemos entonces, de acuerdo a lo que habíamos buscado en el diccionario, ¿cierto? La palabra irrumpir significaba entrar violentamente en un lugar. Por lo tanto, es justamente lo que se describe en este texto, ¿ya? Así que no hay muchas luces de que pudiese estar usando un significado connotativo. Ya recordemos que el significado connotativo es el uso de las palabras, ¿cierto?, en un significado distinto al que adquiere según su propia definición. Por lo tanto, acá la palabra irrumpir cumple con la definición que tiene en el fondo. ¿Ya? Y finalmente, bueno, acá tuvimos un... Oigan, chiquillos, felicitaciones. ¿Todos lo tuvieron bien? Entrar, porque se refiere al ingreso violento de pueblos invasores en Europa. Entonces, esta estrategia que yo les acabo de enseñar, ¿cierto?, a través de 3 preguntas, ustedes también la tienen que hacer cuando hagan la prueba, ¿ya? O sea, preguntarse lo mismo que yo les pregunté en las 2 primeras, ¿cierto? Sí, cómo se relaciona la palabra con el contexto y si está usada en un sentido denotativo o connotativo. Esas preguntas son clave, no van a estar en la prueba, ¿cierto? Pero yo puedo atribuir perfectamente el éxito que hubo en esta evaluación, en la cual todos lo tuvieron bueno, puedo atribuir ese éxito a estas 2 preguntas que respondimos de forma consciente, ¿ya? Así que esa es la estrategia que vamos a empezar a trabajar con los ejercicios de este ítem, ¿ya? Empezar a comparar o darnos cuenta si primero cómo se relaciona esa palabra con el contexto y segundo, si se utiliza en un sentido connotativo o denotativo, ¿ya? Vamos entonces a la segunda actividad. Proyectamos el texto primero. Parte importante del smog está compuesta por el polvo en suspensión que se origina, en su mayoría, de las calles no pavimentadas y de los movimientos de tierra que se realizan en demoliciones, reparaciones o remodelaciones urbanas y construcciones. Pero el polvo es solo una parte del total de material particulado, PM, que abunda en la nube tóxica de la región metropolitana. El resto, nace de la combustión de distintos materiales fósiles. Ese es el contexto entonces con el que vamos a trabajar, ¿ya? Entonces, yo les voy a enviar, primero vamos a buscar en la Real Academia Española el significado o los significados, en este caso, de la palabra nacer. Verbo intransitivo. Dicho de un ser vivo, salir del vientre materno, del huevo o de la semilla. ¿Qué dijimos de la primera acepción? Que por lo general la primera acepción solía ser la que está en un sentido denotativo, ¿cierto? O sea, cuando hablamos de nacer, este es el significado como oficial de la palabra, ¿cierto? Pero también podemos atribuirle el significado de aparecer o salir del interior, como un verbo intransitivo también. Dicho de un astro, empezar a dejarse ver en el horizonte, también significa nacer. Dicho de una cosa, empezar a ser. La ciudad nació junto al río, ¿cierto? Y si se fijan, estas 2 acepciones, el astro, cuando algo empieza a ser, son sentidos connotativos de la palabra, ¿cierto? Son otras acepciones que va adquiriendo esta palabra en un contexto determinado. Manar o brotar, ¿cierto? Si usted pincha acá la palabra manar, hace clic, no probablemente, le va a aparecer el significado de esa palabra, ¿ya? Miren, bueno, si lo hago va a quedar embarrada en la página, así que inténtenlo ustedes después, ¿ya? Cuando tengan acceso, o sea, cuando estén intrusiando el diccionario, porque eso quiero, que esta página se convierta en su mejor amiga. Es rae.es, ¿ya? Entonces, fíjense acá, coloquial. Entonces tenemos que es un verbo intransitivo utilizado en un contexto coloquial que significa volver a nacer. Úsese, ¿cierto? La letra U, que significa úsese, con expresiones de tiempo, ¿ya?
Y ahí tenemos un montón de definiciones más con respecto a la palabra nacer, que es la palabra que vamos a interpretar en este segundo quiz que vamos a hacer. ¿Ya? Entonces, ahora que ya conocemos el significado de la palabra nacer en todas sus acepciones, ¿cierto? Fíjense acá, haber nacido tarde. Locución verbal coloquial, que significa tener poca experiencia, inteligencia o noticias, especialmente cuando da su dictamen entre personas de edad madura. ¿Ya? Pero se usa solamente en contexto coloquial. Entonces, se usa, ¿cierto? O en algún momento se usó la frase de que hoy tú naciste tarde, porque como para referirse a una persona tonta en realidad, ¿cierto? Es como muy parecida a la frase, hoy llegaste tarde a la repartición del cerebro, es como eso significa, ¿ya? Pero se usa como haber nacido tarde, y que es una locución verbal, ¿ya? Que es una locución verbal, un conjunto de palabras que juntas conforman un verbo, o sea, una acción. Y acá abajo, como ustedes saben, está toda la conjugación del verbo nacer, ¿ya? Vamos entonces al segundo quiz. Acá lo mismo, modifiqué esto, revolver las preguntas y ya está listo. Continuar. Entonces, está ahora en el chat de la reunión. Chiquillos, vayan sumándose, o sea, vayan al tiro sumándose, ¿ya? Al quiz. Para que avancemos rapidito con esto, aunque estamos súper bien en la hora. Y vamos al WhatsApp web. Aprieten, por favor, el segundo link. Ya está. Ya hay 3 personas. Eso, bien. Lo han hecho súper rápido esta vez. Maravilloso. 7, 8. Faltaba uno de los que jugaron la vez anterior. Los que no jugaron la vez anterior, si quieren, súmense el tiro. Chiquillos, si tienen problemas para sumarse, dígame por último, si la aplicación les genera problemas, yo busco otra. Pues podemos trabajar con la que usamos la otra vez también. ¿Ya? O sea, yo creo que nadie se quede sin participar de la clase porque no le funciona el link, porque por temas técnicos, ¿ya? Si no funciona el quiz, sí vamos a ocupar otra aplicación, pero me tienen que decir porque yo no tengo cómo saber. Y ahora son 8, en el quiz anterior participamos 9. A ver, ¿cuánta gente conecta a la reunión? Somos 10 ahora. ¿Salió alguien? Bueno. Bueno, somos 8, comenzamos. Ya que nadie dice nada. Les proyecto el texto. Son las 4:01, a las 4:03 revisamos. Ya, Romina, ¿me confirma si
¿Tiene algún problema con su test? Porque me parece que solamente ha podido responder una. Sí, no. Me está costando, me está costando. Ah, ya, pero ¿problemas técnicos del quiz o problemas con la pregunta? No, con la pregunta, que no la Ah, entendía. la dejamos nomás, la dejamos, no se preocupe. Yo pensaba que era otro tipo de problema. Debo un minuto. Listo, entonces podemos finalizar el test. Acá parece que hubo más errores en la de vocabulario. Felicitaciones a Yera Ancilla, Romina, Francis, que son los 3 primeros lugares. Ya a ver cuánto. ¿Y por qué no me deja revisar? Aquí está, ya vamos. Fíjense bien que les fue mejor que en la anterior, en general, pero a diferencia de la anterior, aquí sí hubo errores en la pregunta misma de vocabulario. ¿Ya? Analicemos las preguntas. Va, era acá. Perdón. Ya. ¿Qué pasó acá? No se ha actualizado esta cosa. Revisar. Ya, a ver, el internet nos está jugando una mala pasada con la página, pero revisémosla igual. Uy, está pegadísimo todo. Ya vamos, pero estas cosas suelen pasar, no se preocupen, está todo bajo control. Acá está. En otro formato, pero lo podemos ver igual. Miren qué simpático. Entonces, ¿cómo se relaciona la palabra nace con el contexto en que se inserta? Señalando el origen del material particulado, ¿cierto? A eso se refiere. Por lo tanto, cuando estamos ocupando la palabra nacer, no nos referimos a una guagua que están haciendo, ¿cierto? Sino que al origen de algo. De ahí viene, de hecho, el uso de la palabra nacer en este contexto, ¿cierto? Cuando el nacimiento de un bebé, ¿cierto? Se refiere a algo que tiene su origen en algo. Ya, por lo tanto, en este caso, la palabra nacer no está siendo utilizada en un sentido denotativo, sino en un sentido connotativo, porque no se refiere al verdadero sentido de esa palabra, sino que al origen de algo, en este caso, del material particulado. ¿Ya? Y acá tuvimos un error, ¿cierto? O sea, tuvimos 2 errores, pero distribuidos en 2 alternativas distintas, ¿ya? Y 7 personas, es decir, el 78% del curso, indicó que proviene. Veamos entonces en qué fallamos, los que nos equivocamos, ¿cierto? Brota porque el material particulado fluye desde la combustión de materiales fósiles. Volvamos al texto, por favor. Pero el polvo es solo una parte del total del material particulado, ¿cierto? Este polvo de los levantamientos de tierra que hay en la región metropolitana. El resto nace de la combustión de distintos materiales fósiles, ¿ya? Por lo tanto, la palabra fluye es la que acá nos genera el impedimento para que esa sea la correcta, ¿cierto? El material no es que fluya desde la combustión de materiales fósiles, sino que de ahí parte, de ahí se inicia, ¿cierto? Por lo tanto, la palabra fluye nos anula toda la respuesta, porque brota en un contexto determinado, a lo mejor sí nos podría haber servido, ¿cierto? Pero en la justificación está el error, ¿ya? Y aparece porque el material particulado se hace visible a partir de la combustión. Cuando decimos que se hace visible, quiere decir que estaba ahí, pero que se hizo visible gracias a la combustión. Y lo que estamos determinando, o lo que nos dice el texto, no es eso. Lo que nos dice el texto es que el material
surge a partir de la combustión, que de ahí viene, ¿cierto? Por lo tanto, la palabra que está más correcta en relación a eso es proviene, ¿cierto? Cuya justificación es que el material particulado procede de la combustión de materiales fósiles, ¿ya? Y es ahí donde podemos entender el significado de la palabra nacer en este contexto, ¿ya? Yo vuelvo a reiterar, cuando hacemos este ejercicio de preguntarnos cómo se relaciona la palabra con el contexto y luego si está utilizada en un sentido denotativo o connotativo, no es casual que el índice de logro sea mucho más alto. La semana pasada estábamos en un índice de logro del 50 y tanto por ciento, ¿ya? Y eso es bajo, eso es muy bajo, ¿ya? Así que fíjense, chicos, y podemos comprobar con estadísticas, ¿cierto? Que cuando uno hace este procedimiento previo de preguntarse a uno mismo, ¿cierto? En el caso de la prueba, no van a estar estas preguntas, sino que ustedes tienen que preguntar a ustedes mismos estas dos cosas, ¿cierto? Cómo se relaciona con el contexto y el emisor emplea un sentido denotativo o connotativo, ¿ya? Nos quedan 10 minutitos, así que vamos a aprovecharlos con otro ejercicio que tengo preparado. Tenía preparado 4, ¿ya? Así que en una vez alcanzamos a hacerlos todos. Y la práctica independiente que les voy a mandar esta semana también va a ser diferente, ¿ya? Ahí les voy a comentar eso después. Vamos entonces a la presentación. Dice, texto 3. Según investigaciones, la dieta humana en tiempos remotos tuvo su base en los productos de la pesca. Los estudios del inglés Michael Crawford sobre la composición de ácidos grasos de nuestro cerebro mostraron que este tiene como parte importante de su estructura el ácido docosahexaenoico. Qué terrible esa palabra. DHA. El mismo que está presente en altas concentraciones en los alimentos del mar. Crawford plantea que habría tenido un rol crucial en la evolución del cerebro de nuestra especie, tanto en su tamaño como en su complejidad. Otras preguntas que ustedes podrían plantearse cuando leen un texto, ¿cierto? Es, por ejemplo, ¿qué tipo de texto es? Es un texto informativo, ¿cierto? Científico. Entonces, eso también les sirve, bueno, eso lo vamos a ver cuando veamos estrategia de lectura, ¿ya? Pero esa también es una buena estrategia, o sea, esta es una prueba donde ustedes constantemente tienen que estarse haciendo preguntas, ¿ya? Pero ahora nos interesa determinar el significado de la palabra crucial. Vuelvo a repetir el contexto en el que está. Crawford plantea que habría tenido un rol crucial en la evolución del cerebro de nuestra especie, tanto en su tamaño como en su complejidad. ¿A qué se refiere? Primero que todo, eso quiero que ustedes me lo digan. Crawford plantea que habría tenido, acá hay una correferencia por elipsis, es decir, el referente se eliminó porque fue dicho anteriormente. ¿Cuál es el referente? ¿De qué está hablando? ¿Qué es lo que habría tenido un rol crucial? El DHA. Ya, el mismo que está presente en altas concentraciones, ¿cierto? Claramente se refiere al DHA, que fue esa palabra horrible que yo no pude leer bien, ¿ya? Así que exactamente ese es el referente. Es súper importante que tengamos claro el referente, ¿cierto? Porque para efectos de este ejercicio, para efectos de este ejercicio, conocer el referente, que es el DHA, nos sirve para entender a quién se está refiriendo, ¿ya? Porque hay algo que habría tenido un rol crucial. Por lo tanto, si no sabemos qué es ese algo, difícilmente vamos a responder correctamente la pregunta, ¿ya? Vamos entonces al cuestionario, no, miento, primero a la definición de crucial. Es un adjetivo, es decir, una palabra que determina lo que se está mencionando, ¿cierto? Dicho de una situación o de un momento crítico o decisivo, ¿ya? Esa es la primera acepción, que es la acepción, denotativa. Por otro lado, también tenemos otra acepción, que es algo que está en forma de cruz, ¿ya? Que esa sería otra acepción que también podría ser denotativa porque es otro significado de la palabra y de hecho esta acepción tiene que ver con su significado inicial, ¿cierto? Del latín cruz. Entonces, ahora sí, vamos al quiz. Vocabulario 3.
Ahí está el link en el chat de la reunión y en WhatsApp. Entonces, voy a esperar que... Ya está. Entró la Alexia, esperemos a los demás. Se supone que van a ser 8. Ya falta solo uno, a menos que haya salido alguien de la conversación en este ratito. Bueno, siguen los mismos días, así que deberían seguir los mismos. Ahí están los 8, ya. Vamos entonces a la cuenta de 1, 2, 3. Comienza la evaluación. Les proyecto el texto mientras. Aquí tengo mis estadísticas yo. Comencemos, chicos. Si hay problemas técnicos, me avisan, por favor, ¿ya? Ya. Listo. Al parecer esta evaluación fue un poco más compleja. Ya, felicitaciones a Nicolás. Ya, tuvimos solamente, pero aún así, solo 3 errores en la pregunta final. ¿Ya? Y esos 3 errores apostaron por idóneo. O sea, solamente tenemos una alternativa que revisar. Veamos entonces, podemos revisar acá. ¿Cómo se relaciona esta escarcha que sale? No deja salir nunca, ya no importa. ¿Cómo se relaciona la palabra crucial con el contexto en que se inserta? Acá tuvimos algunas discrepancias, ¿cierto? Hay 4 que dijeron una cosa y 4 que dijeron otra. Veamos. Vamos a tener el texto proyectado por si acaso, para que salgamos al tiro de dudas. Y finalizamos con este texto. Ya yo me comprometo a que el cuarto que les tenía preparado, lo vamos a ocupar como inicio de la próxima clase. ¿Ya? ¿Qué estoy haciendo? Ahí sí. Ya. Dice, calificando el rol del mencionado ácido en la evolución del cerebro humano. ¿Ya? ¿De qué está hablando esto entonces? Del cerebro humano, ¿cierto? De que este ácido produjo ciertas consecuencias en el cerebro humano, ¿ya?
y que tuvo un rol crucial en la evolución del cerebro de nuestra especie. Entonces califica como crucial, ¿cierto?, la importancia que tuvo en la conformación del cerebro, ¿ya? Y acá 4 personas dijeron que era identificando el tipo de rol del mencionado ácido en la evolución del cerebro humano. O sea, acá en el fondo había un verbo que solamente la respuesta variaba en el verbo, si es identificando, si es calificando. En este caso, la palabra crucial implica un juicio valorativo, ¿cierto? Acá ellos dicen que el rol es muy, o sea, en el fondo están diciendo que es algo muy importante, de mucha relevancia, ¿cierto? Es crítico, es decisivo, ¿cierto? Por eso es tan importante, ¿ya? Por lo tanto, ese es el sentido que se le atribuye a esta palabra, ¿ya? Y una persona puso que señalando la acción del mencionado ácido en la evolución del cerebro humano. La verdad es que acá las alternativas estaban bien parecidas entre ellas, ¿ya? Pero la más correcta, ¿cierto?, era la número, o sea, la segunda opción. El emisor emplea el término en un sentido denotativo, ¿cierto? No hay una nueva interpretación de la palabra crucial, ¿cierto? Es algo decisivo, es algo importante. Y acá, ¿cierto? Lo que habíamos dicho de antes, 3 personas indicaron que era idóneo y el resto decisivo. Sigue siendo, insisto, un alto índice de logro en relación a lo que habíamos hecho antes. ¿Ok? Así que, según el análisis e interpretación de la palabra en su contexto, responda. ¿Cuál es el sentido de la palabra crucial en el contexto del fragmento leído? Entonces acá tenemos que es decisivo porque el DHA tuvo importantes consecuencias para la evolución del cerebro humano. Acá está la palabra clave, importantes consecuencias, ¿cierto? A eso se refiere que sea crucial. Idóneo. Busquemos en la RAE el significado de idóneo. ¿Ya? Así que hoy día, chicos, de una manera práctica, no memorizando, ustedes se van, bueno, están en sus casas. Iba a decir se van a sus casas con conocimientos nuevos, pero no, pues ya están en sus casas. Bueno, se salen de esta clase conociendo el significado de distintas palabras que a lo mejor antes no conocían, pero aquí nadie se puso a memorizar, pues las trabajamos en contexto. De eso se trata, ¿ya? Entonces, idóneo es adecuado o apropiado, ¿ya? O sea, tal persona, por ejemplo, es idónea para el cargo, si se hace su trabajo bien, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ese es el significado de la palabra idóneo, que en este caso, chiquillos, el significado de idóneo se aleja del significado de crucial, ¿ya? La justificación tuvo efectos convenientes para la evolución del cerebro humano. Podríamos haber dudado, y creo que si dudaron ustedes fue por la definición, que era como muy relacionada con lo que estábamos leyendo. Pero la palabra idóneo no tiene relación con eso, ¿ya? De hecho, la palabra decisivo, en este caso, sería un sinónimo de crucial. ¿Ok?